no es muy usual, sin embargo, sí he visto que, por ejemplo, Google ha hecho desarrollos donde los ocupan para la hiperparametrización, también para las redes neuronales profundas. Digo, y agradezco de nuevo a Juana. Una vez asistí a una de las pláticas y le pregunté que si también podía compartirles algo y me dijo que sí. Y pues ya después de algunos meses y el COVID y todo, pues ya aquí estamos. Pues muchas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Sí, ya tienes permisos de compartir. Sí, estoy más habituado a usar Hangouts. Ah, abajo hay un botón verde que dice Share Screen, debe ser ese. Sí. Listo. ¿Pueden ver el...? Ah, sí, ya veo aquí que lo pueden ver. Ok. Digo, aquí me disculpo por no haber tenido una presentación. Voy a tratar de ser claro con la explicación. Algoritmos genéticos vienen de una rama de algoritmos llamados bioinspirados, o al menos hace 10 años así me los presentaron como bioinspirados. Ya investigando hace un año me di cuenta que ya le llaman cómputo natural. Es decir, son algoritmos creados a partir de fenómenos observados en la naturaleza. Digo, si incluso las mismas redes neuronales vienen de la observación del comportamiento de una neurona. Por ahí un señor de Facebook hizo una arquitectura de red neuronal profunda y se basó en el córtex cerebral para poder hacerla, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta sinergia que hay entre tecnología y, bueno, entre la naturaleza y tecnología mediante nosotros, ¿no? Como observadores y a la vez implementadores y como científicos, ¿no? Que hacemos experimentos. En particular, también otro tipo de algoritmos de cómputo natural son los de inteligencia de colmena. Este sí no he visto aplicaciones, quizá porque no me cautivó tanto como los algoritmos genéticos. Y, y bueno, ya, los algoritmos genéticos se basan del origen de las especies de Darwin. Es un intento de simularlo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué ocurre con la vida? Va a lo largo de generaciones, los individuos van cambiando. Algo que notó Darwin fue que al llegar a la isla de Galápagos es que los animales que estaban ahí eran muy, muy diferentes y a los que estaba acostumbrado a ver. Entonces, digo, ya después, ahora sabemos que, bueno, le llamamos a este fenómeno deriva continental, ¿no? Porque como estos grupos de animales que estuvieron separados mucho tiempo sin interactuar con los de otros continentes, pues fueron evolucionando por aparte. Aquí incluso ese fenómeno de deriva continental se ha aplicado en algoritmos genéticos. Investigando, pues me di cuenta que han hecho algoritmos genéticos con GPUs y que a cada GPU le asignan un como continente, ¿no? Entonces, corren varios algoritmos genéticos y sí observan estas diferentes convergencias. Entonces, bueno, entonces cambian, ¿no? Al tener limitados los recursos, tienen que competir los seres vivos. Entonces, es muy sonado que el más fuerte sobrevive, ¿no? Darwin dijo que era el más apto. Entonces, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace a los individuos más aptos? Pues son sus características particulares, características que pudieron haber sido heredadas o producto de pequeñas mutaciones. Entonces,
Todas estas palabras de herencia y mutación también aplican aquí en algoritmos genéticos. En el algoritmo base es muy sencillo. Aquí lo que vemos en pantalla es la preparación, son las librerías. Aquí el algoritmo genético que les voy a presentar evoluciona redes neuronales de scikit-learn. La hipótesis es que se puede como generar un balance entre tener un óptimo entre performance y el número de neuronas o la cantidad de cálculos que hay que hacer, ¿no? Para entrenar esta red. Y ya en la práctica, más bien hacer que la red haga las predicciones con las nuevas observaciones. Bueno, entonces aquí estoy preparando una base de datos. Este es de UCI, la limpié. No me voy a detener mucho en esta parte. Es una TAD, una tabla analítica de datos. Es lo que requiere las redes neuronales y los algoritmos de scikit-learn para funcionar y muchos modelos predictivos de información estructurada. Entonces aquí hay algunas descripciones. Este código, quien quiera se lo puedo compartir. Y bueno, pues hace rato mencioné que los individuos sobreviven gracias a... Disculpa. Aquí lo que determina el éxito de las redes neuronales, pues es la combinación de sus parámetros. Estos son los parámetros que proporciona scikit-learn para las redes neuronales. Y bueno, en general vienen de la teoría, ¿no? De las redes neuronales, del perceptrón multicapa. Aquí está comentado este parámetro que se llama Hidden Layer Sizes. Este parámetro es la estructura o la arquitectura de la red. Digo, recordemos, un perceptrón multicapa son como filas, ¿no? O sea, son capas de neuronas, de tal manera que la primera capa está conectada o sea, las neuronas de la primera capa están completamente conectadas con las de la segunda capa y así, ¿no? Para el número de capas que tenga y el número de neuronas que tenga. Entonces, en realidad, este parámetro scikit-learn permite imputarlo como una tupla. Entonces, en este experimento, ya había hecho un experimento previo donde solo modificaba este parámetro. Esta vez me quise arriesgar un poco, y un poco bastante, y además del parámetro, mover los hiperparámetros. Estas ideas o estos principios podrían, así como, digo, ya lo hizo Google y probó que se puede hacer, se pueden extrapolar o se podrían extrapolar para unas redes neuronales profundas. Bueno, entonces, centrándonos en el algoritmo genético, son estos 5 pasos que están aquí. Y puede haber múltiples variantes, así lo que ustedes quieran. Yo le estuve cambiando ahorita y me decía, le voy a poner esto, ahorita les voy a explicar. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es la población inicial. La población inicial es un conjunto de individuos o en este caso, redes neuronales elegidas al azar. Aquí hay una función que genera más abajo. Esta función genera una población aleatoria. O sea, para cada parámetro elige un valor aleatorio, excepto para el Hidden Layer Sizes. Para el Hidden Layer Sizes hice algo particular, porque son tuplas, ¿no? Aquí en los otros solo selecciona al azar de una lista el parámetro.
de estas listas. Y les digo, pueden haber más variaciones. Para los que son flotantes se podrían hacer como a elegir aleatorio de un rango más amplio. Pero bueno. El siguiente paso del algoritmo genético es calcular la función fitness. Esta función fitness es lo que viene a ser la simulación de que es el más apto. O sea, nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos optimizar con nuestro algoritmo genético. Aquí entra un concepto que le llaman espacio de búsqueda. En realidad, el algoritmo genético lo que resuelve son problemas de búsqueda. Aquí lo que estamos buscando es la combinación de hiperparámetros de la red neuronal que, que tengan el mejor performance y además que su tiempo de entrenamiento sea el menor. Ahora sí que el menor, minimizar el tiempo de entrenamiento restringido al performance, ¿no? al score de la red. Un ejemplo, les platicaba que esto lo aprendí en la Facultad de Ciencias. El ejemplo básico es una función, elegir una función, por ejemplo, una parábola donde es fácil ver que hay un máximo o un mínimo local y luego el problema de búsqueda puede ser encontrar x tal que f de x sea el máximo, ¿no? Cosa que no sería muy interesante porque está resuelto con una derivada. En este caso, el algoritmo genético ha sido usado para cosas más complejas. En Internet hay un ejemplo de cómo se usó para la forma de una antena. O sea, tú simulas, o sea, con sensores que reciben la señal, que miden la intensidad de alguna señal, eh, puedes ir como iban variando la forma con una simulación de la, de la antena y al final quedaba una antena así bien torcida, ¿no? No es la antena clásica que es simétrica con una forma de parábola, no, el algoritmo, lo padre de los algoritmos genéticos es que te pueden dar cosas bueno, fuera de la caja. Entonces, bueno, ya aquí la función fitness no fue tal cual una función, sino fue un ordenamiento. Al final, la función fitness la quieres para elegir de tu población inicial y de las siguientes poblaciones a los mejores individuos. Entonces, tomas una porción de los individuos, por ejemplo, el 40%, yo aquí tomé la mitad, el 40% de los mejores individuos y luego eso es el algoritmo de selección, ¿no? Este, puede variar también. Y de pareo. Aquí me quedé con el 50% de las redes neuronales y empecé a hacer parejas. Hice el número de parejas igual al número de la población inicial. Hay variaciones del algoritmo genético donde borras por completo a las generaciones anteriores y otras donde incluyes a los mejores, o sea, como que los haces que sobrevivan a la siguiente generación y agregas nuevos. Esos suelen ser más estables y no hice eso, ¿no? Yo quise hacerlo sin ese truco. Y bueno, el algoritmo de cruza y de mutación. Aquí, bueno, algo que sucede con los seres vivos cuando se cruzan es que comparten características genéticas. Entonces, en este caso, eh, los genes están expresados por el diccionario de parámetros. Entonces, lo que combino o sea, para la red 1 selecciono al azar algunos parámetros, los aparto y tomo de la red 2
los parámetros faltantes y para el descendiente. O sea, es una combinación. Lo más sencillo de imaginar es partir a la mitad del diccionario, por ejemplo, elegir estos parámetros para el- la red 1 y luego poner estos, pero de la red 2. Y luego los algoritmos de mutación. Entonces, lo que hacen las cruzas es ir conservando las características que fueron útiles, o sea, que le dieron éxito a la red neuronal. Y si nosotros solo hiciéramos esto, nuestro algoritmo sería susceptible a estancarse en mínimos locales o máximos locales, por lo cual existe la mutación. O sea, así también como existe en la naturaleza, en la vida. Aquí bueno, ya en términos de computacionales o matemáticos, la mutación ayuda a brincar. O sea, ustedes pueden imaginar el espacio de búsqueda como una sábana con montañas, valles. La pueden imaginar muy complicada. En este caso creo que no fue así muy complicada mi, mi espacio de búsqueda por el dataset que escogí. Pero lo que va haciendo la cruza es algo similar al temperado, ¿cómo se llama? Alineamiento simulado, al alineamiento simulado que se va acercando así. O sea, como que lo van llamando los máximos. Pero puede que muy lejos haya un máximo mayor, ¿no? Un máximo local que es mayor. Entonces, las mutaciones nos ayudan a dar estos brincos. A veces, dependiendo del algoritmo de mutación, puedes dar y de las probabilidades en que se hacen las mutaciones, puedes dar brincos tan grandes que desajustas a tu población y no converge. No converge el algoritmo. Ahorita les voy a explicar qué significa que converge. Entonces, al final, pues ya o sea, después de la cruza y la mutación, se añade la nueva generación y se vuelve a ejecutar el algoritmo con esta nueva población. Entonces, pues por ejemplo aquí en la población inicial ya les platiqué cómo funcionaba, que elegía al azar algún valor para cada parámetro. Jorge, ¿le podrías dar tantito zoom a tu Sí, explorador? por supuesto. Ahí, gracias. Por si, por si alguien lo está Gracias. viendo desde su celular. Bueno, eh, entonces ya después esta función lo único que hace es tomar la anterior y crea individuos al azar. Y, y bueno, le puedes ajustar el tamaño de la población inicial, ¿no? Pues el siguiente es el cálculo de la función fitness, que era lo que les comentaba, un ordenamiento de... Bueno, aquí, por ejemplo, ya había hecho una ejecución. Ay, no. Voy a tomar otro mouse, perdón. Sí. Cálculo de función fitness. Estábamos aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy resaltando la variedad de las arquitecturas. En este caso, esta red de aquí tiene sus layers configurados de esta manera. O sea, son dos capas, una de 24 neuronas y otra de 21. Esta es una ejecución de prueba de la función. Luego, para la función fitness, lo que se calculó fue el score de cada red neuronal en la población
así como el tiempo que se tardó en entrenar. O sea, que se tar- es- o sea, aquí, por ejemplo, ya es donde ven el clásico train test split, donde generas tu conjunto de entrenamiento y tu conjunto de prueba. Y luego para cada individuo eh, haces el entrenamiento de la red y le calculas su score. Y bueno, aquí, por ejemplo, el score pueden elegir o inventar cualquier otro con el que estén más acostumbrados. Entonces, bueno, al Eh, final ¿Se terminas. está escuchando audio? Sí. ¿Quieren hacer alguna una pregunta? ¿Querías preguntar algo, Ismael? Bueno, quien quiera hacer una pregunta puede usar la funcionalidad de mano alzada, y se las vamos pasando Yo no a escucho a nadie, no sé si sea solamente yo. Ismael, sí te escuchamos. Yo sí escucho a Ismael. ¿Ustedes me escuchan? Ismael, ¿sí nos escuchas? Juan Ok, creo que escribió, gracias, Juana. sí. Ok, Bueno, muy bien. Entonces ya después se hace un orden, les comentaba, ¿no? Que se hace ya que ya saben cuál es el más apto o el más fuerte y en qué, pues los ordenamos y hacemos una selección. Aquí, pues, primero hice un ordenamiento por tiempo y luego hice uno por score, por eso se ven más ordenados por score. Aquí también es una ejecución de prueba. Entonces, la idea de aquí es tomar la mitad. Si son, aquí son pares, pero si son impares, le agrega uno más para que sea par. Bueno, y luego está esta función que lo que hace es tomar la selección. Estas son los parámetros de las redes elegidas. Entonces es una lista. Después aquí tomamos, esta función toma esta lista y empieza a hacer las parejas. Yo ahorita no alcanzo a ver cuántas genera, pero o sea, conserva el mismo número de la población. Y luego, ya que tienen las parejas, son tuplas. O sea, es una lista de tuplas que después toma esta otra función y lo que empieza a hacer es crossover. Este es el cruce. Esta es la que toma los parámetros y o sea, para cada pareja empieza a tomar la mitad de los parámetros del primer elemento de la tupla y luego el complemento de los parámetros en el segundo elemento de la tupla, ¿no? Entonces, finalmente está la función de mutación. Esta fue más complicada porque aquí se le llaman operadores. Incluso a este le puse así, RND, porque era eh, al azar, o sea, los elige al azar. Tenía otro donde tal cual los partía a la mitad y lo ponía, pero este proporciona más variación. Luego en mutación también pueden hacer varios operadores y hay un parámetro aquí importante, el cual es la probabilidad de mutación. Pueden tener solo un operador de mutación, no es necesario tener tantos quizá, pero esta probabilidad es importante. Si ustedes eh, hacen que esta probabilidad sea muy alta, tienen mayor probabilidad de que no converja el algoritmo, porque empiezan, o sea,
se empieza a estabilizar por cruza la población y de repente por la mutación empiezan a brincar y ya no converge. Entonces, aquí lo que queremos, recordando el objetivo de este algoritmo, queremos como mantener el score más alto a la vez que disminuimos la red, ¿no? La red, el número de neuronas, ¿no? Porque creemos que esto hace que se tarden más en los cálculos. Digo, por ejemplo, también se podría usar de función fitness eso, el número de neuronas. Aquí valdría la pena hacer ese experimento. Entonces, aquí imaginen a la red neuronal, ¿no? Sus neuronas interconectadas. Entonces, un operador de mutación es añadir una capa, ¿no? Entonces, llegan nuevas, como que se parte, llegan nuevas neuronas y se conectan. Otro operador es el inverso, o sea, retirar una capa. Estos alteran la red mucho. Luego hay otros que son cambios más suaves, donde no se altera el número de capas, pero sí se altera el número de neuronas dentro. O sea, se elige una capa al azar y se elige una capa y se selecciona al azar el número de capas. Igual también, algo que se me ocurrió, pero ya no alcancé a ponérselo, es como cambios todavía más suaves, donde si ya tiene 50 capas, que haga un incremento del 10% o al revés, ¿no? Un decremento del 10%. Entonces, bueno, ya todas esas funciones las apartamos. Aquí, por ejemplo, sí está medio pesado hacer la comparación de cómo esta es diferente a las de arriba, ¿no? Pero bueno, le dejé unos mensajes aquí de qué cambios va haciendo para que sea más fácil. Entonces, al final, pues juntamos todas estas funciones, ¿no? Y las ponemos en el orden del pseudocódigo explicado al principio. Entonces, en este caso, hice una ejecución de 60 generaciones, o sea, 60 iteraciones del algoritmo, con una población inicial de 12. Entonces, todo queda, cada generación queda almacenada en esta lista. Y pues ya, es primero, ¿no? Lo voy a mencionar de nuevo para quienes sea la primera vez que vean estos algoritmos, se les queden los pasos y puedan implementar uno algún día. Y bueno, primero la población inicial, ¿no? Con la función rand population, luego el cálculo de la función fitness, aquí está la fitness, luego el algoritmo de selección y pareo. Entonces se forman las parejas, se cruzan y a los descendientes se les aplica, según una probabilidad, una mutación. Y repetir. Entonces aquí ya podemos ver diferentes scores, ¿no? Como salen, la población inicial salen de 47, 86, 86, 87. Y conforme vamos, o sea, viendo el desarrollo del algoritmo, van a ir surgiendo mejores scores. Aquí, por ejemplo, no me gustó mucho este dataset que utilicé. Me recomendaron usar un dataset de XOR, pero porque siento que este convergió luego. O sea, este dataset no representa un fenómeno lo suficientemente complejo como para que sea necesario usar este algoritmo. Y algo por ejemplo, de visión artificial, que ya son patrones más complejos, quizá ahí sí
aplique, sea más válido usar el algoritmo genético. Entonces, digo, todos estos puntos quedaron almacenados y fueron graficados. Aquí, por ejemplo, vemos esto es lo que no queremos que pase, ¿no? Yo, la verdad, me mortifiqué mucho cuando vi esto. Y dije, ching, ahora, ¿qué les voy a entregar? Pero bueno, a veces pasa que también es bueno, ¿no? Que a veces pasa, esto es un algoritmo que no converge. Que, por ejemplo, vemos un comportamiento homocedástico, ¿no? Del tiempo. Aquí es el tiempo de entrenamiento de las redes. Y lo que era esperado es que a lo mejor si hubiera una gran dispersión aquí, pero a medida que nos fuéramos acercando a más generaciones, se hiciera más pequeña la dispersión. Y, por ejemplo, el score es lo que les comentaba, ya como que de principio las poblaciones con 10 redes neuronales aleatorias empezó muy bien. A lo mejor si hago una ejecución con empezando las redes, o sea, desde un perceptrón de una neurona, a lo mejor se ve alguna convergencia, ¿no? Igual en pocas generaciones. Y bueno, finalmente, esta gráfica que explica el performance versus el tiempo, ¿no? Dejándonos ver que sí existen estas redes y estas son las redes a las que nos gustaría que convergiera el algoritmo y que ahí se quedara. Pero bueno, aquí sospecho que la selección de los algoritmos de mutación o de cruzan no fueron los adecuados. A lo mejor hubiera bastado les platico que hace tiempo había hecho uno donde solo manipulaba las neuronas, a lo mejor dejando estáticos los otros parámetros y solo moviendo las neuronas y vemos una convergencia. Y bueno, esto sería todo. Si alguien tiene alguna duda, yo encantado de resolverla. Quien quiera realizar alguna pregunta, Jorge, por favor, puede usar la funcionalidad de mano alzada y liberar su mute. ¿Nadie? Bueno, mientras alguien se anima, Jorge, por ejemplo, bueno, sé que estos tú los has ido investigando por gusto, pero las aplicaciones más comunes de este tipo de algoritmos, ¿cuáles serían? Pues he visto en diseño y pues por ejemplo también en videojuegos, también se puede como hacer que los enemigos sean más difíciles con este tipo de algoritmos. O sea, como que los que no matas eh, heredan las características a los siguientes enemigos. Ay, igual preguntaron que si existen otras. Como para dificultad de niveles. Ujú. Por ejemplo, en particular yo lo usé, la única vez que lo he usado con fines profesionales fue para esto, para hacer hiperparametrización de parámetros de los modelos de aquí de Scikit-Learn. Digo, como todos tienen este patroncito de que se entrenan igual, reciben los mismos datos, reciben un diccionario de parámetros que, bueno, vaya, es un diccionario y entonces le puedes aplicar estas operaciones de diccionarios, eh, pues puede hacer ese algoritmo. ¿Qué otras? Pues en diseño también hay como arquitectónico. Ok. Mm. Y, por ejemplo, o sea, digo, como te mencioné, esto es, sabemos que es porque tú lo has investigado, pero a lo mejor permíteme, creo que hay alguien escribiendo en el chat. ¿Qué librerías son las más recomendables para algoritmos genéticos? Sí hay, pero
no, la verdad no las he investigado. Y O sea, dice ahorita la podemos Alfredo, ver aquí. Sí, bueno, mientras la pregunta de Karina, ¿qué librerías son las más recomendables? Y ahorita te digo las otras preguntas. no, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí que hay una Es que que es yo he sabido de la de esto, de Search. Yo he sabido de la aplicación de algoritmos genéticos en proyectos de interpretación de voz a voz. O sea, a partir de una serie de audios, generar en lugar de pasar de voz a texto o de texto a voz, pasar directamente de voz a voz con algoritmos genéticos. Igual si encuentro el paper o las ligas, también las comparto. Dice Carlos, ¿existen otras aplicaciones de este algoritmo genético? Mm, pues sí, ya mencioné algunas. A ver si. mm, Híjole, no, la verdad es que ahorita no recuerdo. Pero sí, o sea, sí las hay. No, no, no las recuerdo ahorita. Y Alfredo dice, ¿qué tal escala este algoritmo al incrementar el tamaño de datos? Eh, ¿Te refieres a la complejidad algorítmica? Alfredo, si gustas liberar tu Mm, micrófono o escribirnos es- en el chat si es a eso a lo que te refieres. Yo me Sí imagino. suelen ser, sí Ujú. suelen ser lentos y, y vale la pena usarlos cuando tu espacio de búsqueda es muy grande. Ahora Dice, sí que ya sí, es como último recurso, o sea, si la búsqueda bruta o la búsqueda aleatoria no te está dando resultados, eh, creo que pueden servir. He visto videos, pero son más recreativos, por ejemplo, de que parametrizan un carro. Una aplicación real es, por ejemplo, hacer que los robots caminen. Ese, es- ese sí es otra cosa. Porque, o sea, parametrizas los movimientos a algo que tú puedas aplicarle los operadores de cruza y de mutación. Y conforme, o sea, al principio se ve que van caminando bien torpe y a medida que van avanzando las generaciones o quien lo está viendo a medida que lo va intentando, va caminando mejor y así para cualquier tarea. Hay simulaciones que son en computadora que son así de movimientos, o sea, como de, ay, yo me acuerdo, híjole, es que sí, ya tiene muchos años, que había una simulación incluso tenía física porque eran como animales, animales simulados con polígonos y depende del volumen del polígono tenían un peso, ¿no? Entonces, las intersecciones o las uniones entre estos polígonos eran articulaciones y la orientación con la que se movían también era un parámetro del algoritmo, ¿no? Entonces, al principio se veían este, pues se veía algo raro ahí, se movía, pero no hacía nada, ¿no? Y ya después empezaban a ir tomando formas. Pero bueno, regresando a la pregunta de la complejidad, sí, sí consume muchos recursos. Es como, hay que probar otras cosas antes de algoritmos genéticos. Y si con nada lo resuelves, ya puedes probar con estos algoritmos genéticos. Emma Lozano pregunta, ¿qué evalúa la red neuronal? ¿Qué vendría siendo un individuo para el algoritmo genético? Aquí el individuo, la red neuronal, ah, está evaluando este es un dataset de, de UCI, es de un banco y tiene son llamadas. O sea, aquí lo que están registrando son preguntas que se le hicieron mediante unas llamadas, ¿no? De call center. Y al final la variable objetivo es si aceptó o no aceptó el producto.
Entonces, digamos que lo que está evaluando la red neuronal es o sea, te va a hacer la predicción o te puede ayudar a calcular la probabilidad de que, o sea, si alguien ya le hiciste, a algún cliente ya le hiciste 2 llamadas, o sea, como calcular la probabilidad de que en la tercera llamada sí le vendas el producto, como para saber si le vendes, o sea, si vale la pena hacer el esfuerzo de llamarle o ya a lo mejor te olvidas. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, no sé si me escuchas. Sí, Ah, ok. Sí, justamente entré unos minutos tarde y creo que no alcancé a escuchar eso. Perdón. no te Y preocupes. como para complementar un poquito acerca de la pregunta que te hicieron anteriormente en aplicaciones, bueno, yo hice mi maestría utilizando algoritmos genéticos para Ay, qué padre. resolver sí, para resolver el problema del camino más corto. Este problema aplica muchísimo ahorita con esto de la pandemia a Ok. la repartición de paquetes. Entonces, el algoritmo genético fue muy eficaz comparado con otros. Creo que sí tiene un gran valor, sabiéndolo explotar. Es cierto que no aplica para todos los problemas, se tiene que evaluar el problema para saber qué algoritmo es más adecuado y obviamente, ¿no? Para obtener mejores resultados. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué buena aplicación. Sí, como hay algoritmos clásicos en redes como que resuelven ese problema del viajero y ya son algoritmos, pero ya están como restringidos a ciertas variables. No sé si, digo, si me permites hacer la pregunta, si además añadiste más restricciones, o sea, si el algoritmo te permitió agregar más restricciones. Pues fíjate que el problema que estábamos enfocados en la tesis era justamente saber en un microcircuito de esos que tú te haces la prueba con una gota de sangre para ver tu glucosa, para saber los niveles de glucosa. Entonces lo que queríamos era encontrar el camino más corto para que esa gota llegara lo más viva posible con las propiedades que contiene. Entonces, para este caso, no hubo mucho, pues las restricciones eran el tiempo es muy importante, porque entre más tiempo recorra la gota de sangre va perdiendo propiedades. Wow. Entonces, fueron como muy acotadas porque pues es un problema médico. Tuvimos buenos resultados, pero realmente, voy a decirlo, es un poquito de suerte. Trabajando con probabilidad, sabemos que siempre hay un factor de, de que no sabemos qué está pasando. Entonces, el algoritmo genético por ese lado es un poco misterioso, ¿no? Porque obtenemos resultados que no sabemos muy bien por dónde llegamos a ellos. Entonces, Sí, respondiendo a tu pregunta, realmente pues las restricciones fueron en torno al problema, ¿no? Y pues la restricción mayor era el tiempo que pues creo que es importante para todo. ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Oscar pregunta, ¿qué fuentes de consulta recomiendas para conocer más del tema? Ay, qué buena pregunta. No, esa te la debo, tío. Les platico que yo lo conocí esto en la Pero no hay universidad y problema. como que se me quedó. Sí, ya si luego tienes algunas ligas o bibliografía de referencia, pues nos la compartes y la ponemos en el grupo. Yo incluso recomendaría eso sí, si no quieren como lanzarse a implementar todo el algoritmo, ya los hay sí hay librerías de Python. No sé. Yo, por ejemplo, no, yo los he hecho por estos algoritmos por gusto, entonces no me he metido a ver cómo funcionan estas librerías que ya traen el algoritmo que me quiero implementar. Y Álvaro pregunta, ¿algunos libros o cursos para redes neuronales? Bueno, ahí yo te contesto, Álvaro, hay varios recursos en el grupo de Nuevo León, de hecho,
hay una sección que se llama archivos y ahí hemos subido las presentaciones, bibliografías o material que otros presentadores nos han facilitado. Entre ellos hay ejemplos de redes neuronales, cómo iniciar, y también por ahí compartimos una liga de diversos cursos gratuitos para iniciar en redes neuronales. Hay bibliografía también. Posteriormente a la plática, el día de mañana estaremos posteando algunos libros recomendados para que se les haga pues más fácil iniciar a los que van de cero, ¿no? Hay diferentes programas también gratuitos. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, voy. Sí. Sí, permítanme, sí. Denme un momentito. Sí, para las preguntas que no les pude responder, si quieren escríbanme un correo. Los voy a dejar aquí. ¿Y la liga de tu notebook va a estar pública? Sí, también se las paso si quieren por correo. Pensaba subirlo ¿cómo se llama? Al GitHub, pero ya lo subiría cuando converja bien. Ok. Pero igual también si me mandan su correo, los puedo mantener actualizados. Les puedo dar así este código perfecto, lo puedo dar. O cuando ya esté actualizado, pues ya les envío la liga del GitHub. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, te agradezco mucho, Jorge. Al fin, después de tantas peripecias, se dio este webinar. Sí, muchas gracias, Juana. También les informamos que el 18 vamos a tener un webinar en otro formato. Va a ser un formato tipo entrevista. Nos va a acompañar Teresita Guerrero, miembro de Data Lab Community de Jalisco, y vamos a conocer un poco de su trayectoria. Y el 20 vamos a soltar el evento, pero al momento, tentativamente el 20, pues vamos a hacer un webinar especial como aniversario de nuestra comunidad. Así que los que vean el evento y gusten inscribirse y acompañarnos, pues bienvenidos. Jorge, muchísimas gracias. Un tema súper interesante y cuando quieras está abierto el foro y cualquiera que guste participar con algún tema, por favor, comuníquese con nosotros. Aquí el punto es colaborar, compartir. Puede que sean a veces temas complicados, a veces temas sencillos, pero lo importante es compartir cuando uno le toca dar y no quedarse con las dudas cuando uno le toca escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan muy buena tarde. Buena noche. Que descansen. Hasta luego.